al licenciado Esaú Mendoza Hernández. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y a su vez tiene una especialidad en Derecho Corporativo, también por la Universidad de Guadalajara. Él ha desarrollado en diferentes ámbitos la parte legal y fiscal, sobre todo en lo que sería la parte de logística y seguridad, básicamente. Él es coautor en libro de seguro de carga Enfoque Práctico. A su vez tiene certificación por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Riesgos Empresariales y Personales y Daños. Es agente apoderado de SafeLink, agente de seguros. También tiene certificación de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. A su vez ha impartido cátedra de intermediación financiera en la Universidad de Guadalajara y ha sido asistente de investigación en materia financiera en el libro, en Derecho Bancario y en el libro Reforma Financiera Fiscal. A su vez, tiene una experiencia laboral en lo que es en Business Development Manager, en SafeLink, agente de seguros, y representante de desarrollo de mercados y relaciones comerciales en el Banco Nacional de México, en Grupo Financiero Inbursa y en Grupo Salinas. El día de hoy nos viene a presentar la conferencia titulada Análisis de riesgo y prevención de pérdida de cadena de suministro. Demos un fuerte aplauso a Saúl, por favor. Buenas tardes. Bueno, iniciamos cada 6 horas, tenemos un robo al transporte de carga. Cada 3 horas, una volcadura. Buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias por su compañía y su asistencia a Negomarket 2018. Gracias a los organizadores en la Universidad de Guadalajara por permitirme el espacio. Soy Esaú Mendoza, desarrollador de negocios de SafeLink, agente de seguros. Bueno, como parte de lo que platicaba hace un momento Jorge, soy coautor en el libro del seguro de carga Enfoque Práctico, que es el primer libro de seguros de carga de México y América Latina en versión español. Todo lo que se tiene en temas de seguro de carga a nivel internacional vienen al inglés y viene desde la parte de Dinamarca o de la parte de Londres desde Lloyds, ¿no? Es el libro, perdón. Bueno, iniciamos esta plática con que principalmente en los riesgos de logística, el importador-exportador inicialmente cree que su principal riesgo siempre va a ser una volcadura o va a ser un robo a la mercancía. Que esos son algunos de los siniestros que se suscitan aquí en México y algunos de los incendios que ha habido en algunos de los buques. Pero bueno, independientemente de este tipo de riesgos, la cadena de suministro, todos los intermediarios o agentes de carga o agentes aduanales o todos los que tienen que ver en la parte de cadena de suministro, tienen que velar por los intereses del importador-exportador y buscando la forma en la cual deben ser más competitivos y mostrando un tema de servicios más concretos y más generalizados que ayuden a la parte de importación y exportación. Sobre esta parte, el problema que existe es de que el importador-exportador solamente cree de este tipo de riesgos. El principal riesgo que debe tener un importador-exportador en la parte de transporte internacional es un tema de la avería gruesa, un tema que está legislado desde la ley de York-Amberes y que es lo que le da vida o nace el seguro de carga, que es el principal riesgo del cual debe estar preocupado un importador-exportador. ¿Por qué la avería gruesa? Porque la avería gruesa se da cuando tenemos el riesgo del daño a la mercancía por medio de la autorización o por medio de la indicación del capitán de un buque, ¿sí? ¿Cómo se puede dar esta parte? Un buque puede ser dañado, puede haber sacrificio de mercancía, puede haber un tema de daños al buque como tal, y sobre esta parte el riesgo que inicia es de que todos los importadores y exportadores deben de pagar todos los gastos extraordinarios que se generan en el daño del buque, la pérdida de mercancías, los gastos extraordinarios o el fallecimiento de alguna parte de la tripulación. Entonces, la gente, los importadores exportadores que no cuentan con un seguro de carga como tal, llegan a tener que pagar el proporcional de esta parte. Supongamos que tenemos un buque que transporta 1000 contenedores, se sacrifican 500, los 500 que se salvaron tienen que pagar los 500 que se sacrificaron, ¿no? Entonces, el buque como tal tiene que contar con 2 responsabilidades legales en el tránsito internacional para que tenga la ley de navegabilidad, que esto es que debe de contar con una póliza de P&A y debe de contar con una póliza que es de casco. La póliza de casco cubriría los daños a terceros
y la de P&I cubrirá la responsabilidad civil del buque como tal. Entonces, todo importador o exportador que cuente con una póliza seguro de carga tendrá esta parte cubierta y solamente pagará una fianza que va más o menos alrededor del 5 al 10% de la carga. Entonces, esta es una de las averías gruesas más fuertes que ha habido en la historia. Se da en México, en Ensenada, en 2004, y hasta la fecha sigue abierta la avería gruesa y lleva más o menos el siniestro $300 millones. Otro riesgo internacional que enfrenta el importador-exportador como tal es el tema de las estadías. Las estadías como tal están excluidas de una póliza de transportes, lo que es como se puede cubrir ese tipo de riesgos, pero se extiende solamente la estadía a recintos fiscales o recintos aduaneros. Tenemos que dejar bien claro que en una importación o exportación no solamente el robo o la volcadura es lo que nos debe de importar. Esta explosión fue en Tianjin en 2015, es una de las explosiones en uno de los puertos más importantes del mundo. Entonces, si pasó en uno de los puertos más importantes del mundo, imagínense que puede pasar en cualquier otro tipo de puertos. Este siniestro más o menos lleva ajustado hasta el momento $600 millones, ¿sí? En la cual AXA es una de las aseguradoras que fue de las más afectadas que tenía asegurado el puerto como tal. El siniestro se dio por una mala clasificación de una carga peligrosa, una carga explosiva, dentro de un recinto de explosivos y explotó todo el puerto como tal. Bueno, aunado a esta parte, regresando un poco a los riesgos nacionales, los riesgos en México, tenemos en que México en octubre del año pasado fue categorizado como uno de los países con más riesgo en la parte de robo y de la volcadura nacional, poniéndonos en comparación con Brasil y con Sudáfrica. Esta categorización lo que nos dio es de que nos exigen ahora cualquier compañía aseguradora o cualquier tránsito medidas de seguridad que nos están presionando bastante para poder hacer efectivas las pólizas. Estas medidas de seguridad pueden ser un gasto adicional o pueden ser vistas también como una inversión para la prevención del seguro, porque tenemos que 1 de cada 10 embarques aproximadamente en México sufre un robo. Esta estadística es por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Okay. Continuando con los riesgos en México, tenemos que hemos tenido un incremento aproximadamente del 500% del índice de robos del 2014 al 2018, o 2017, que es la cifra cerrada del último año. De tener alrededor de 568 robos, hemos aumentado a 2.944 robos en solamente 4 años. Y las cosas no van bajando, sino que en este año, en el primer trimestre del año, tenemos 3.346 robos. En lo que es el primer estado, que es Puebla, de ahí viene Estado de México, Tlaxcala, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Morelos, y bueno, subsecuentemente. Si quitamos algunos de estos estados de la cadena de suministro, pues vemos que realmente es una afectación completa a lo que es la logística en México. Los principales robos que tenemos concentrados en la carretera de México-Veracruz, ¿y cuáles son los principales motivos? Es el policía falso, la violación de esclusas en la parte de trenes, la extracción de productos en robo parcial o hurto, y tenemos los crímenes organizados con mano armada o robo total al transporte terrestre. Que aquí tenemos, de hecho, una de las 6 carreteras más siniestradas, que es la parte de Manzanillo-Guadalajara. El problema es que esta parte de México realmente no va a cambiar ni va a disminuir, sino va al incremento. El problema que tenemos también es de que la legislación no ayuda al importador y exportador, sino que ustedes como futuros agentes de carga, futuros agentes aduanales o futuros importadores, exportadores o comercializadoras que vayan a manejar, deben de tener en cuenta que la legislación realmente no acredita o no hace la responsabilidad al transportista por parte del valor de la carga, sino que lo responsabiliza por el peso. Y es ahí donde empezamos con un tema legal a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Por qué con esto? Porque cualquier importador o exportador que tenga una mercancía en transporte, que no lleve un seguro de carga, como tal, tiene la indemnización, si fue negligencia del transportista terrestre, de aproximadamente 1,100 pesos en caso de que el transportista fue el responsable de la pérdida de la mercancía. Esto es, si traíamos un embarque de $200,000, hay una volcadura, se quema la mercancía, por la base de la volcadura o hay una rapiña por la volcadura, el transportista será obligado a pagarte 1,100 pesos por tu tonelada de mercancía. Si traes una tonelada de $200,000, pues realmente no es nada lo que te indemnizaría el transportista terrestre. Por otra parte,
la naviera está obligada a reembolsarte por su responsabilidad 55,000 pesos por tonelada. Y por último, el aéreo es el que más paga o más indemniza en su responsabilidad civil, y tenemos que su indemnización viene siendo de $20 por kilo aproximadamente. Entonces tenemos un promedio que cada mercancía vale, o cada contenedor vale alrededor de $80,000, pero realmente lo de la indemnización de ley realmente no te ayudaría para nada. Entonces, aunado a esto, la mercancía viaja siempre bajo riesgo y por cuenta del importador-exportador. Esta parte la pueden ustedes revisar en cualquier guía aérea, cualquier guía marítima, cualquier guía terrestre del transporte nacional o internacional. Okay. Aunado a esta parte, a las afectaciones que pueden llegar a tener los intermediarios y también los importadores-exportadores, principalmente viene siendo el tema de la reputación, después el atraso en proyectos, y muchas veces el importador-exportador tiene contratos mercantiles que le exigen la entrega de la mercancía y que no le permiten, independientemente si tuvo un siniestro o no, tener una justificación por la cual la falta de entrega. Entonces, mala reputación del importador-exportador en la parte de su desarrollo mercantil, atraso en proyectos, penalización por contratos. Yo, conozco empresas que tienen contratos con empresas o cadenas grandes, que puede ser Liverpool, Walmart, algunas de ellas, y si ustedes no llegan a entregar la mercancía en tiempo, lo que sucede ahí es que hay penalizaciones al contrato y subsecuentemente hay muchas veces cancelaciones de proyectos o que la mercancía la pongan en stock y lo que se venda se lo manejan, que es la ganancia que ustedes van a tener, y no la compra de la mercancía como tal. Por otra parte, la cancelación de pedidos, y muchas veces cuando hay siniestros, cuando hay robo, rapiña, hurto, toda esta parte, que la mercancía está circulando en la parte de lo que es el mercado negro. Las afectaciones que tenemos para agentes aduanales, forwarders, transportistas o muchas veces los intermediarios logísticos como tal, viene siendo la exposición financiera en la parte de un siniestro. Muchas veces estas empresas, por no perder a su principal cliente o por no perder su principal área de negocio, acaban ellos indemnizando una parte del siniestro, que más o menos la estadística nos muestra que acaban invirtiendo alrededor de $30,000 por siniestro, cuando es un siniestro grave o fuerte, por lo cual, pues imagínense, más o menos el profit o la ganancia que tiene una empresa de intermediación logística en un flete internacional de aproximadamente una gestión de 28 días, tiene un profit alrededor de entre $300 o $500, en la cual hay un siniestro que no llevaba un seguro o que el forwarder no se interesó en asegurar esa carga, acaba pagando $30,000. Entonces realmente ahí es donde ustedes pueden tener una afectación muy fuerte en la parte del desarrollo de negocio. Tenemos daños a la carga que cuestan $30,000 y daño a la relación con el cliente, y eso generaría también una mala reputación en el mercado, porque el forwarder actualmente se vuelve más competido en la actualidad en México al no tener una regulación como tal. Actualmente tenemos una estadística aproximadamente que existen 18,000 agentes de carga en México. Entonces, esa estadística es por parte del INEGI. Entonces, imagínense, el cliente que no le ayudes a pagarle un siniestro, a pagarle un riesgo, se tiene 17,000 competencias de ustedes futuras, o más las que sigan creándose todos los días, contra ustedes que no le pueden resolver una situación de riesgo, ¿no? Okay. Aunado a esto, para evitar todo este tipo de riesgos, se crea un mecanismo de defensa para la parte de todos los importadores y exportadores. Esto nace más o menos en 1688 en Lloyd's. Lloyd's es un sindicato de aseguradoras, no es una aseguradora como tal, es un sindicato que tiene sede en Londres y que reúne aproximadamente a los 100 sindicatos de aseguradores más importantes del mundo. Este sindicato se reúne todo el tiempo, está innovando los seguros como toda esta parte. Lleva el nombre de Lloyd's porque era una cantina realmente en aquellos ayeres, y el cantinero se llamaba Edward Lloyd's. Él era el que le servía por ahí el vino a toda la parte de la realeza, y empezó a tener una zona de afluencia esta cantina como tal, por lo cual empezaron a juntarse más mercaderes, dueños de buques, y entonces empezaron a tener una zona de afluencia. Se crea una parte de una mutualista es de que no existe un seguro como tal, y entre todos los interesados de importación y exportación empiezan a asegurar sus propios riesgos con una participación cada uno como una suerte como de lotería. Entonces empieza a formalizarse un poco más la parte de Londres, y a futuro
Empieza a llegar a ese lugar gente más financiera, ya más profesionista, y al final acaba siendo la sede del lugar más importante del mundo, en la parte del mundo de los riesgos a nivel internacional. Y aquí se crea el primer seguro a nivel histórico, que es el seguro de carga o el seguro marítimo. Entonces, y sigue perteneciendo o sigue teniendo el apellido de la persona que servía los tragos en ese momento, que es Edward Lloyds, ¿no? O Lloyds como tal. Bueno, inicialmente lo que sucede en un seguro de carga es que ustedes lo pueden solicitar o pueden manejarlo de diferentes formas. La primera forma de estructurar un seguro de carga es de que ustedes deben de revisar qué bien es el que van a asegurar, qué rutas son las que va a tener el traslado de las mercancías, los valores de las mercancías como tal, qué medidas de seguridad está usando el importador o exportador para prevenir un siniestro futuro, la base de evaluación y, por último, cuál es el embarque más grande que tiene el cliente o el importador o exportador sobre el valor de su mercancía o el valor más bajo que tiene en su mercancía, ¿no? Ese es el primer proyecto que tenemos, que es la póliza global. La póliza global es un seguro que se maneja a nivel por año y aquí se ha asegurado un importador o exportador de manera globalizada durante todo el año. El importador o exportador paga una prima a nivel global y todos sus embarques se encuentran asegurados bajo el cuestionario que les mostraba anteriormente. Esta es la forma más clásica de asegurar y a excepción de cuando tenemos una póliza específica, que esto es lo que regularmente se maneja en la parte del forwarder y en la parte del agente aduanal. Esta parte, ¿cómo se hace? Es de que se tiene una póliza abierta que se llama póliza madre y esta póliza le brinda cobertura a cada uno de los embarques que el forwarder o que el agente aduanal requiere asegurar. No abre un programa internacional y regularmente esta parte acaba siendo revendida por parte del forwarder o el agente aduanal hacia el importador o exportador. Y con ello, pues también se tiene una utilidad y una nueva línea de negocio. Pero esa póliza específica como tal cubre un embarque en específico de un origen a un destino por un valor determinado. Y la otra cubre todos los embarques globalizados mediante un año y que esa póliza sea de un solo mismo bien. O sea, no puede haber multiplicidad de tipos de producto, de tipos de commodity. Y en esta sí, esta puede tener muchísimos tipos de commodity el importador exportador o el agente de carga o el agente aduanal como tal. Y en esta parte, ustedes, futuros importadores, exportadores o agentes de carga o agentes aduanales, van a poder solicitar tipos de cobertura. Actualmente en el mercado existen 3 tipos de cobertura. Tenemos que es la cobertura a todo riesgo, tenemos una cobertura que es la cobertura a riesgos nombrados y tenemos una cobertura que es cobertura limitada. Iniciamos con la primera, que es una cobertura creada desde la parte de Lloyds, desde Londres viene esta indicación, hacia las 30 aseguradoras que existen en México y que se llama cobertura a todo riesgo. Ustedes regularmente cuando adquieran una póliza de seguro de transportes van a encontrar en su carátula de su póliza esas nomenclaturas que aparecen ahí y esas nomenclaturas no significan nada más que son cobertura a todo riesgo bajo las cláusulas de Londres, que se dividen en las cláusulas A, B y C. Estas cláusulas como tal quiere decir que la A es una cobertura a todo riesgo. Todo riesgo es de que todo lo que le llegue a pasar a la carga, excluyendo la parte de exclusiones de la póliza, estaría cubierto. La cláusula B significa que son los daños por agua y la cláusula C como tal son los riesgos de continuidad de tránsito o bienes que han sido usados o bienes reconstruidos como tal, ¿sí? En la segunda tipo de cobertura se llama riesgos nombrados o fue creado por la parte de AMIS. Esta parte de esta cobertura fue creada principalmente para mercados como México y América Latina, donde una póliza no debe ser tan formal y la póliza de todo riesgo se crea en Londres porque la póliza de todo riesgo es abierta. Todo lo que le llegue a pasar a la mercancía estaría cubierto, independientemente de un contrato de seguros. Es un contrato de aproximadamente 5 hojas, donde te dicen, esto está excluido y todo lo demás que le llegue a pasar a la carga está cubierto. Pero bueno, nuestro mercado mexicano y el mercado latino no estaba preparado para este tipo de coberturas. Una por la parte de cultura financiera y otra por la parte de instrumentos financieros que están acostumbrados a manejar todo lo que es el mercado. Por lo que se crea esa cobertura que se llama riesgos nombrados, que no es nada más y nada menos que solamente describir toda la cobertura que existe en el medio del seguro de carga. El problema que se tiene aquí es de que en vez de dejar la cobertura abierta,
a todo riesgo de todo lo que le llegue a pasar a la mercancía, se limita a describir cada tipo de cobertura en hechos, por lo cual cualquier hecho que no esté claro o que esté fuera del supuesto de la póliza va a estar excluido como tal del seguro de transportes. Entonces realmente esta nomenclatura de riesgos nombrados vino a limitar la parte del mercado y la cobertura que existía antes, lo que era todo riesgo. Y por último, tenemos una cobertura limitada, que esto es cuando aseguramos un embarque en la mitad de un tránsito o cuando aseguramos un embarque que es reconstruido o que es la parte que es usado. Este tipo de cobertura es, bueno, muchas compañías de seguros no lo otorgan, pero existen realmente en México 3 compañías que lo están manejando. Y solamente, en vez de cubrirte a todo riesgo, la mercancía, te la cubren solamente por un riesgo ordinario de tránsito, que puede ser un choque, una volcadura, una caída de avión, caída de puente, colisión entre buques, incendio, autoignición, o en la parte del robo total, solamente de la mercancía. Cuando los otros tipos de cobertura te pueden incluir la parte de robo parcial, te pueden incluir el tema de estadías, te pueden incluir el tema de cualquier otro tipo de riesgo que no sean esos 2 que se acaban de mencionar. Siguiendo con esta parte, las medidas de seguridad nos van a ayudar siempre a controlar el riesgo. Actualmente, cualquier análisis de riesgo que realice cualquier compañía de seguros hacia un importador o un exportador, lo que va a hacer es analizar el riesgo del cliente y tratar de prevenirlo. Ahora los seguros están cambiando en la sintonía de que la compañía de seguros ya no está para pagar siniestros constantemente y todo el tiempo. Lo que está haciendo es ahora tratar de prevenir los riesgos con un servicio que se llama Risk Control o Loss Control. Y esta parte, ¿qué es? Es analizar toda la logística del cliente con sus áreas de compras, con sus áreas de ventas, con sus áreas de logística, su área de pricing y toda esta parte para poder detectar en qué parte o en qué situación de la cadena de suministro está ocurriendo la fuga de información o la parte de riesgo que está llevando a la ocurrencia de siniestros. Casos de éxito que se han llevado con este tipo de estudios es el caso de lo que es Farmacias Guadalajara y la parte de Itálica o del grupo también Electra. Entonces, las medidas de seguridad van a ser preventivas para poder disminuir el riesgo, conocerlo, analizarlo, disminuirlo y transferirlo a una compañía de seguros. Regularmente, las medidas de seguridad que se requieren para el transporte internacional es de que la mercancía viaje en buque contenerizado, en contenedor cerrado, bajo cubierta o sobre cubierta, dependiendo del tipo de mercancía que sea, si es sobredimensionada o si es mercancía general. Y por otra parte, siempre se va a pedir en México la parte del GPS, se va a pedir que el transporte viaje con rastreo satelital, se va a pedir que el transporte terrestre vaya siempre por rutas de cuota, se va a solicitar también que vaya con sus sellos, con las Naval Lux, que vaya sobre… En la parte de carreteras de cuota no están permitidas con ninguna compañía actualmente en México que el transporte se pare en los primeros 200 kilómetros iniciado el tránsito. Entonces, bueno, todas estas medidas de seguridad son para prevenir un futuro siniestro como tal o para que no suceda una catástrofe y no tengamos ninguna repercusión que platicamos en las diapositivas anteriores. Por esta parte, en los seguros falta pues mucho por hacer en cultura de la parte de prevención. Realmente, en la actualidad el 25% de las mercancías que se transitan son aseguradas, cuando principalmente en el occidente de México tenemos alrededor de 40,000 importadores y donde pues un puerto más importante del país, que es el puerto de Manzanillo, pues está despachando demasiada carga todos los días y donde tenemos el principal riesgo en México y la parte del crimen organizado. Y pues bueno, el siniestro más barato es el que no sucede, pero lo que hacemos actualmente en el sector financiero es tratar de apoyar en costo y tratar de apoyar al importador exportador con una póliza que sí le cubra o que sí le dé respuesta en la parte de sus siniestros cuando ocurre una situación de ellos, pero también le ayudamos a que no sucedan y a que el cliente no tenga ninguna situación de riesgo cuando está importando o exportando sus mercancías, porque al final de cuentas a lo que nos dedicamos el día a día es lo que mueve realmente las economías y el Producto Interno Bruto del país. Y por último, para no aburrirlos tanto con tema de legislación y tema de seguros, tenemos que la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido común.
Esta frase es del fundador de Siemens y pues una frase que siempre me gusta platicar o compartir en las conferencias en las que me toca participar. Cuidar tu negocio es lo que nos mueve. Bueno, yo represento a SafeLink México y bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre ello. ¿Todo bien? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Sí? Y además de que los exportadores y trabajadores de aduanas aseguren sus mercancías, ¿hay alguna otra solución que se pueda dar a este tipo de problemas? Ok, una solución pues sería el tema de acabar con la corrupción en México. Otro tema sería el tema de… Ha habido iniciativas, sobre todo para Ferromex, del tema del uso de drones para el tema del robo a la carga, pero pues Ferromex negó la iniciativa. Entonces pues realmente hay muchas veces implicidad de los organismos o hay implicidad de la parte de los… Bueno, principalmente cuando hay una situación de robo o con un cliente que le están robando constantemente, muchas veces la fuga de información, principalmente de la agencia aduanal, es donde hemos detectado más el análisis de riesgo, que el principal riesgo que ocurre es en la agencia aduanal y en la parte del transporte terrestre. Entonces, los mecanismos que se pueden utilizar una de ellas es la implementación, bueno, hubo una de esas. Este año se categorizó el robo al transporte de carga como delito federal, pero realmente eso y nada fue lo mismo. Realmente el derecho penal cambió, se categorizó como un delito federal y la estadística fue al incremento. De hecho, en 3 meses sobrepasamos el 2017. Lo que se puede recomendar hacer es el análisis de riesgo. Yo creo que más allá de un seguro, una prevención de riesgo y análisis de pérdida, que muchas veces la compañía de seguros te la puede brindar sin costo y que es un servicio que te puede costar 50,000 pesos, te la puede brindar una compañía de seguros sin costo. Entonces, ahí sí se puede hacer un estudio de análisis de la logística que está utilizando el cliente o el importador exportador y sobre eso ver de qué forma puede prevenir ese riesgo como tal y se puede hacer de qué forma. Te puedes dar cuenta, actualmente hay dispositivos ya de tecnología que se llaman cebos. Esos cebos son dispositivos que son de rastreo y que mandan la señal en el momento en que se abre la mercancía, porque regularmente la mercancía se la roban y se la llevan a túneles con plomo o con ese tipo de metales que inhiben, o jammers, que son dispositivos que inhiben o evitan la señal del rastreo GPS. Este tipo de dispositivos nuevos, tecnológicos, ayuda a que en el momento en que es abierto la puerta del contenedor, manda una señal de la ubicación de la mercancía, independientemente de donde se encuentre, y está anclada a tecnologías de lo que es las redes de celular o redes que no tienen nada que ver con temas satelitales, o están también en implementación de otro tipo de señales y están usando plataformas que no tienen que ver con la parte de señales también de celular para poder evitar la inhibición de señales. Entonces, esta parte sí está ayudando mucho. Me ha tocado ver algunos clientes que han sido completamente robados, y sobre todo autopartes y sobre todo herramientas, y con este tipo de mecanismos han bajado su siniestralidad en un 50% aproximadamente, de tener, no sé, 30 embarques al mes, que le robaban 10, actualmente estamos en un robo de 3, 4 embarques por mes aproximadamente. Yo creo que esos serían algunos mecanismos que pudieran utilizarse. ¿Alguien más? En México, ¿existen mercancías que te exijan el seguro en México? Ok. Mercancías como tal que te exijan el seguro en México no existe. En México no hay una legislación que te obligue a tener el seguro. El problema como tal es que te llegue a ocurrir un tema de avería gruesa, un tema de un daño marítimo. Si el importador o exportador no cuenta con un seguro de carga, va a ser citado en Lloyds para el tema del pago de la fianza de su proporcional que le finquen, porque tiene que pagar esa parte como tal. Es lo que platicaba un momento. Si fuiste de los clientes, perdón, de los importadores o exportadores sacrificados, no hay ningún problema, te van a pagar. Pero si fuiste de los que se salvaron por el sacrificio de otros, él tiene que pagar como tal el importador o exportador. Si hubo daños al buque, tienes que pagarlo. Si hubo gastos extraordinarios por un tema de un huracán fuerte, una situación de un desastre natural, y el buque se tiene que parar en algún otro puerto de emergencia, todos los gastos que se generan los tiene que pagar el importador o exportador. Entonces, todos estos gastos se pueden inhibir con el seguro de carga. A excepción de, hay seguros que son obligatorios, como es el seguro de responsabilidad civil de errores o omisiones para agente aduanal o agente de carga. Principalmente este seguro es obligatorio en Brasil.
pero pues la legislación está cambiando y es posible que en México se pueda lograr imponer la parte obligatoria, que actualmente es obligatoria si tú tienes un forwarder y lo quieres hacer certificación FIATA o la parte IATA por medio de asociaciones como Samacarga, y que esta certificación sí te lo pide obligatoriamente el seguro. Pero bueno, volviendo un poco al seguro de carga, el seguro de carga no es obligatorio en nuestro país y en algunos países sí es obligatorio como tal, sobre todo en Estados Unidos es obligatorio. Entonces, viene un cambio fuerte en la parte del Tratado de Libre Comercio, ya va a venir una parte muy fuerte en el sector financiero, en el sentido de asegurar las cargas y en pólizas también de responsabilidad civil a terceros por la parte de tu producto. Entonces puede ser que en un mediano plazo pueda ser obligatorio, pero en México realmente no se necesita una obligatoriedad. Y el único producto que requiere un seguro como tal es el que sea IMO y que pueda tener un efecto en el medio ambiente, que te pide una póliza de responsabilidad civil de medio ambiente como tal. Eso es el único. Hola. Hola. Yo tengo una duda. Cuando a una mercancía se le aplica PAMA, ¿la aseguradora se hace responsable por el seguro? Ok. En la parte de PAMA, hablamos de que fue un error, omisión o una negligencia en la cadena de suministro. El seguro de carga como tal solamente cubre daños o accidentes. Entonces, por lo cual esta parte es una negligencia o una responsabilidad civil, por lo cual no se pudiera cubrir en un seguro de carga. La parte del PAMA se cubre en una póliza que se llama responsabilidad civil, errores o omisiones para agente de carga o agente aduanal, que aquí cuando se logra fincar que la responsabilidad fue del agente aduanal asegurado, que por un error, omisión o negligencia del agente aduanal o su personal o la persona que trabaja por su patente tuvo el error hecho, te cubre lo que es PAMA, estadías, demoras, te cubre pérdida financiera, pérdida de mercado del cliente, porque un PAMA pues puede llevar mucho tiempo. Entonces, si la mercancía queda en abandono, si se estuvo un mes imagínate que tú tienes a un cliente que es Nautic y que por tu PAMA la mercancía está atorada en la aduana alrededor de un mes y medio y esa mercancía la traían para la parte de la venta navideña, entonces hubo una pérdida de mercado, una pérdida financiera y eso te lo pueden demandar. Entonces, esta póliza, que es responsabilidad civil, te cubriría todo lo que generó demoras, estadías, el PAMA como tal, más la pérdida que le causaste al importador o exportador como tal, por tu operación. Eso se cubría por esa parte. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Hola. A pesar de todos estos riesgos, gastos que existen aquí en México, ¿en verdad sigue siendo rentable exportar o importar? Mira, esa parte sí siempre va a ser fundamental, ¿no? De hecho, parte del Producto Interno Bruto de México en su mayoría se mueve por la parte de importación y exportación. Eso, el comercio siempre va a ser la principal fuente creadora de economía. Entonces, el comercio exterior ha tomado mucha fuerza y yo quiero entender algunos países como tal, no los voy a mencionar por no entrar en temas sociales, pero los países que no toman ese tipo de situaciones de usar el comercio exterior o de manejarse en importación y exportación, pues vemos en qué tipo de país viven, ¿no? Entonces, en un país con crisis, en un país nada competitivo, entonces yo considero que sí va a ser rentable. La parte del comercio y el sector financiero van a ser siempre la fuente fundamental creadora de la economía de cualquier potencia mundial. Creo que hay alguien más por ahí. Sí. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿significaría que en caso de disminuir los porcentajes tanto en robo de importaciones, embarcaciones, las medidas nuevas de seguros y las prevenciones que se pueden tomar, tanto de ambas partes, habría, en caso de que disminuyeran, habría una bajada una disminución en temas de inflación, costos, procesos aduanales, etcétera? Bueno, inicialmente hablamos de tres cosas pues, diferentes. Uno, el tema de procesos aduanales. En materia aduanera ya vienen cambios en la parte de manejar todo ya de manera digital, que eso pues, va a ayudar a la parte que sea más rápido el tema del despacho y sobre todo la liberación de mercancías, ¿no? Porque pues, actualmente se vive algo fatal en lo que es Manzanillo, que tenemos la liberación de un contenedor alrededor de 4, 5 hasta 6 días. Y cuando pues, mucha gente está utilizando, muchos importadores exportadores están utilizando la parte de Lázaro Cárdenas y que te lo liberan en 1 o 2 días, pero pues ahí están poniendo el tema de tiempo contra riesgo. Al final de cuentas,
Si te vas a Lázaro Cárdenas, pues tienes el puerto y un estado que está en un estado de interdicción jurídica, donde no hay una situación en un estado de derecho, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el tema del riesgo país que somos. En el momento que el riesgo país disminuya, porque el riesgo país viene siendo lo que se ve de afuera hacia México. Hace poco estuve fuera del país y se decía, yo le preguntaba a varios extranjeros, oye, ¿tú has visitado México? Y me decían, no, por lo alarmante que es la situación. Tú ves las noticias de fuera del país y créeme que no te dan ganas de visitar México para nada, porque todo lo que se muestra en el exterior pues es todo el tema del narcotráfico, todo el mundo te pregunta en el extranjero si eres de México, ¿dónde está el Chapo? Entonces, digo, realmente esa es la referencia que en la que nos tienen en México, ¿no? En diferentes partes del mundo. Entonces, yo creo que al momento de disminuir la parte de riesgo país, sí disminuiría todo el tema de, bueno, seríamos más rentables, seríamos más productivos, porque muchas empresas, en vez de llevar capitales a México, por el tema del riesgo que existe, por el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, el tema del crimen organizado, pues muchas empresas omiten o mejor tratan de no invertir en México. Y más ahora que tenemos un presidente que está buscando políticas muy, bueno, no debo decir complicadas, pero hay políticas buenas, políticas malas, pero sí se tienen que basar sobre todo en todas las reformas que se van a venir en temas de comercio. Entonces, yo creo y yo siento que en el momento en el que las autoridades y la legislación sobre todo tomen en cuenta el comercio como tal, porque hemos tenido que ninguna legislatura actualmente ha querido reformar sobre todo el Código de Comercio. O sea, el Código de Comercio viene siendo desde Porfirio Díaz, está derogado hasta por todos lados y ninguna judicatura ha querido hacer algo por esa parte. Y por otra cuestión, legislar a lo que es el transporte pudiera ser una de las medidas en las cuales nos pudiera llevar a tener una mejor respuesta y a ser un mejor país. Pero el problema de legislar un transporte como tal es difícil porque las navieras como tal, algo que mencionaba anteriormente, las navieras, el transportista terrestre y la aerolínea, pues como tal en México se puede hacer algo o se puede crear una ley en la cual responsabiliza al transporte terrestre sobre el tema del valor de la mercancía y eso te va a inhibir el tema del siniestro. Pero en la parte internacional, pues realmente no hay una ley que regule ni un organismo que regule una naviera. Entonces, por eso vemos que las navieras como tal, cuando tienes un problema de demoras, pues hacen lo que quieren contigo. Y al final de cuentas, si tú como agente de carga quieres demandar a la naviera, te dice la naviera, pues si no me pagas mis demoras, te detengo los 100 otros contenedores que traes conmigo. Entonces, pues realmente te tienen tomado. Entonces, eso no, mientras no existe una legislación que también regule a la gente de carga, que regule el transporte, que responsabiliza que una de las partes de la cadena de suministro, independientemente de que seamos un riesgo país o no, pues yo creo que esta parte no mejoraría tanto, ¿no? Pero en el momento que sí se llegue a hacer, yo creo que sí bajaríamos nuestro riesgo país, seríamos un objetivo, porque de hecho México está categorizado como uno de los mejores objetivos del seguro de carga a nivel mundial en el financiero, como el primer mercado en todo México, bueno, lo que es México y América Latina, México es el número 1. De hecho, el mercado mexicano de importación y exportación en seguros vale 350 millones de dólares. Entonces, por eso es muy atractivo, pero si sí disminuye, obviamente, sería muy atractivo la parte de poder seguir asegurando ese tipo de riesgos. No sé si contesté tu pregunta. ¿Alguien más? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Esaú Mendoza Hernández por su conferencia el día de hoy. También ustedes los invitamos a que nos sigan en redes sociales a través de la página de Facebook de Negomarket, de Twitter, de Instagram. Se está transmitiendo en streaming en este momento y así va a ser en todos los eventos que tenemos en la semana de Negomarket. Le vamos a entregar a Constancia por parte del Departamento de Mercadotecnia, la cual dice así: CUSEA, el Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, otorga la presente constancia al maestro Esaú Mendoza Hernández por impartida conferencia, análisis de riesgo y prevención de pérdidas en la cadena de suministro, impartido a los alumnos de las carreras en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, la cual forma parte de las actividades de Negomarket 2018B en el CUSEA.
Zapopan, Jalisco, 12 de noviembre de 2018. Firma el jefe de departamento, José Sánchez Gutiérrez. Muchas gracias. También le damos un obsequio que consta de una playera de la Universidad de Guadalajara. Él que es egresado de aquí de la universidad. Sí, soy corazón de león. Sí. Sabemos que la va a portar con mucho orgullo. Sí. Y un kit de libros editados por el Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, la cual representa las investigaciones que se hacen en conjunto con otras universidades del país y del extranjero. Muchísimas gracias.